Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 6 de septiembre de 2016. En el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. En el estudio Héroes de Malvinas de FM Líder 100.9. Hemos cambiado la frecuencia. La emisora ha cambiado la frecuencia. Ahora es FM Líder, mismo nombre, y la frecuencia es 100.9. Hablando de seguridad, primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación, 4753-5433, 4754-0507. Email info hablando de seguridad @gmail.com. Radio online www.grupolider.com.ar. Lo repito, por el cambio. Radio online www.grupolider.com.ar. También estamos en Facebook. Pueden ustedes bajar, escuchar o requerirnos algún audio en particular de algún programa que les interese y con mucho gusto se lo haremos llegar. Muchas novedades, muchísimas novedades en estas 2 últimas semanas relacionados con la seguridad. Indudablemente el hecho que ha acaparado a la totalidad de la prensa, la gráfica, la TV y la radio, es el hecho ocurrido en Loma Hermosa el 26 de agosto pasado, alrededor de las 9 de la noche, cuando un médico de 61 años se disponía a salir de su consultorio en un vehículo de su propiedad, cuando, según las referencias periodísticas y manifestaciones del médico en algún programa televisivo, fue asaltado por un individuo. El médico utilizó un arma de su propiedad, como consecuencia de lo cual resultó muerto este presunto asaltante de 24 años de edad, quien tenía antecedentes penales por robo y se domiciliaba a pocas cuadras del consultorio de este médico, el doctor Lino Cataldo Villar, en el barrio de Loma Hermosa, partido de San Martín. Mucho se ha dicho y mucho se dice y seguramente mucho se dirá respecto del hecho y respecto del hecho propiamente dicho y respecto de la legítima defensa, derecho internacionalmente reconocido en todos los códigos penales de todo el mundo. Hablaron los que saben y, como de costumbre, los que no saben. Se tergiversan las cosas, se desvirtúan los conocimientos y a la postre, quienes somos legos en el derecho y no conocemos con precisión los alcances, las restricciones, los derechos y obligaciones de quien se defiende de una agresión ilegítima de la que ha sido víctima y que no ha provocado por otra parte, estamos confundidos, realmente estamos confundidos. Reitero, como pasa siempre en estos hechos que producen un gran estrépito mediático, salen a la palestra improvisados, caraduras, que no tienen la menor idea de lo que están hablando y por robar un minuto de cámara o de aire se prestan a cualquier cosa. Se prestan a decir cualquier cosa.
y esto lo único que trae aparejado es desinformación, incertidumbre e inclusive inquietud, porque la mayoría de las personas, si uno habla con la gente en la calle, en el barrio, en los comercios, ¿me puedo defender? ¿No me puedo defender? ¿Me defiendo de alguien que me viene a robar y termino preso? Claro, el Código Penal establece ciertas circunstancias en las que una persona se puede defender, como decía, de una agresión ilegítima, y cuáles son los límites y hasta dónde puede llegar a defenderse. No es porque sí nomás suponer que, a pesar de que hay casos que se puedan dar así, pero esto es muy técnico, suponer que alguien me va a agredir y yo empiezo a defenderme con un arma de fuego, con un arma, como es un arma de fuego, un arma propia o con un arma impropia, con un palo, con un cuchillo, con lo que tenga a mano. Entonces, como es nuestra costumbre, vamos a las fuentes y hemos convenido una entrevista, una nota, con quien ya nos ha acompañado en alguna oportunidad en nuestro programa, y me estoy refiriendo al doctor Martín Ferrá. El doctor Ferrá es abogado, es especialista en Derecho Penal, diploma de honor y tercer promedio de egreso en el año 2001 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El doctor Ferrá es ex oficial de policía, egresado de la Escuela de Policía Juan Bucetich de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y también de la Escuela Superior de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Hemos convenido esta entrevista, vamos a ilustrarnos, vamos a precisar detalles. La prensa también ha referido algunos hechos ocurridos en otros lugares del país, inclusive en la misma Mar del Plata. Un tribunal oral criminal, el Tribunal Oral número 4, dictó la absolución en un homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa. Entre dos personas se suscita una situación que no voy a detallar porque es demasiado larga. La cuestión es que el Tribunal Oral Criminal número 4 de Mar del Plata entendió que la persona que dio muerte a otra en estas circunstancias, había cometido un homicidio agravado en exceso de la legítima defensa. No obstante, lo absolvió, porque para el tribunal la situación encuadró dentro de lo que se llama en la doctrina penal error indirecto de prohibición, que comprende los casos en que el agente actúa bajo la falsa suposición de circunstancias que hacen una situación objetiva de justificación, porque la legítima defensa es una causa de justificación. Y dice el tribunal, erróneamente denominada justificación putativa, toda vez que en realidad se trata de un supuesto de inculpabilidad. Pero por contrario sensu, en Jujuy también hubo un hecho, un juicio, un debate oral, donde una persona también fue juzgada por un homicidio en legítima defensa, pero resultó condenado por exceso en la legítima defensa. Resultó condenado con el mínimo de la pena para el homicidio simple, que son 8 años. El homicidio simple, el rango de pena privativa de libertad va de 8 a 25 años. En este caso, en Jujuy, esta persona resultó imputada y condenada por el tribunal a 8 años de prisión. Sentencia aún no firme, porque la defensa de este señor dice que la iba a apelar y la sentencia no está firme hasta que se hayan resuelto las sucesivas apelaciones. Ya ven ustedes que, y seguramente otros muchísimos casos más que ocurren en el país, que no nos enteramos y que no trascienden a la prensa. Este hecho en Loma Hermosa, partido de San Martín, actuó como un disparador en estos casos de legítima defensa, y las opiniones están muy encontradas. En las redes sociales la gente habla de armarse, cosa que quien les habla siempre ha desaconsejado y sigo desaconsejando. Pero hay quienes dicen, yo me voy a armar porque no me voy a dejar asaltar, no me voy a dejar matar. Y esto es otra discusión. ¿Quién, cómo y cuándo uno puede y debe armarse? Para eso hay un organismo, el ex-RENAR, que tiene condiciones, exige condiciones legales para quien pueda armarse, en unos casos con tenencia, y le extienden una credencial que se llama credencial de legítimo usuario.
Obviamente que esa persona que solicita ser legítimo usuario debe cumplir con requisitos que exige la ley, como por ejemplo, idoneidad de tiro, un psicofísico y no tener antecedentes penales de ningún tipo. En otros casos se da la aportación que lo habilita para llevar el arma consigo y de pronto, de inmediato, de fuego. Es decir, que esa arma que porta puede estar para usársela de inmediato. También en esto se han dicho muchos disparates por los medios. Alguien dice que, escuché a varios decir en distintos medios, que cuando se es legítimo usuario, que lo habilita para ser tenedor de un arma que usted debe guardar en su casa. Escuché a alguno que decía, sí, pero dentro de la casa tiene que estar desarmada el arma. Un disparate total. Lo que sí debe estar no apta para pronto disparo es el arma cuando se la transporta, cuando usted la lleva a arreglar o va a un polígono a practicar tiro. Ahí sí no debe estar apta para pronto disparo. O desarmada, o la munición lejos del arma. Hay distintas maneras. Por eso este panorama es muy confuso, realmente es muy confuso. Se han dicho muchas inexactitudes, a veces con buena fe y otras con no tanta. También las opiniones de los que preconizan el desarme, los otros que no lo sustentan. Es decir, que se ha dado cualquier tipo de discusión partiendo, repito, de este desgraciado hecho, porque a la postre es un desgraciado hecho ocurrido en Loma Hermosa, partido de San Martín. Vamos a ir a la primera pausa de este programa de hoy. Mientras tanto, la producción trata de conseguir la comunicación con el doctor Martín Ferrá en la ciudad de Mar del Plata. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Foto Tomás, video digital, desde 1949, registrando tus momentos inolvidables. Estrada, esquina Santa Marta, Villa Maipú, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfono 4755-4932. Restaurant Buffet, Círculo San Andrés. Veredas que yo pisé. Pastas y comidas caseras. Congreso e Intendente Alvear, San Andrés. Tactical Center, Ayacucho 2464, San Martín, provincia de Buenos Aires. 4754-0190, polígono de tiro, cursos básicos y avanzados, aulas propias, atención a empresas de seguridad privada, certificaciones de tiro, descuentos integrantes de fuerzas. Citando este programa, 20% bonificación en pedanas. Horario lunes a sábados de 11 a 20 y 30. www.tacticalcenter.com.ar. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Auspicia en este bloque String Tour de Hugo Oscar Benemérito, fundada el 8 de agosto de 1988. Seriedad, responsabilidad y eficacia satisfaciendo sus necesidades. Mitre 3632, San Martín, Buenos Aires, Argentina. 4713-3227 y 4713-7841.
Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad. Coordinador Internacional, profesor Edgardo Frigo. Cerrito 836, tercer piso, Buenos Aires, Argentina. Telefax 4206-7721. Email efrigo@mr.com.ar. www.forodeseguridad.com. Estamos tratando de conseguir la comunicación con Mar del Plata. Hasta ahora no hemos podido conseguirla. Esperemos que no haya problema con las líneas, porque Mar del Plata está pasando por una complicada situación climática, toda vez que hubo caída de árboles, caída de postes eléctricos, tal vez telefónicos, carteles en la vía pública. Se han suspendido las clases en el turno de la tarde y de la mañana, creo que también durante la mañana, la tarde y la noche, y la situación no pintaba demasiado bien. Es muy probable que no podamos conseguir esta comunicación. Esperemos que sí podamos hacerlo, porque es importantísimo que podamos hablar con el doctor Martín Ferrá. No obstante, les voy a leer algo respecto de esta absolución dictada por el Tribunal Oral 4 de Mar del Plata, en que absolvió a una persona imputada de homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa. El Tribunal Oral 4 Criminal 4 de Mar del Plata dictó la absolución de Carlos Alberto Echeravide en el orden al delito de homicidio agravado cometido en exceso de la legítima defensa. Echeravide estaba acusado del homicidio de un cliente que fue a la carnicería del padre a reclamar por 1 kilo de milanesas. El hecho sucedió en Mar del Plata en 2014. El hijo de un comerciante salió en defensa de su padre durante la discusión con un cliente por el pago de 1 kilo de milanesas, y el episodio terminó con el cliente baleado. En las últimas horas, esto es del día 2, esta noticia. En las últimas horas, los magistrados del Tribunal Oral 4 dictaron la absolución de Carlos Alberto Echeravide en orden al delito de homicidio agravado cometido en exceso de la legítima defensa. El episodio se registró el 14 de junio de 2014 en una casa en Hernandarias, al 3900, en Mar del Plata. Tras una discusión acerca del pago de 1 kilo de milanesas que Marcelo Barrios había encargado en la carnicería ubicada en calle Ortiz de Zárate, esquina Tetamanti, el hijo del comerciante llegó al domicilio porque la víctima le dijo que lo acompañara para mostrarle el ticket que supuestamente había abonado. Según comprobaron los integrantes del Tribunal Oral 4, los doctores Gustavo Fisore, Jorge Peralta y Alfredo de Leonardis, en el interior del inmueble, Barrios amenazó y golpeó al joven de 28 años antes de intentar agredirlo con un cuchillo, lo que provocó la reacción de defensa del joven. Según declararon los testigos, Echeravide intentó salir del lugar, pero al encontrarse con la puerta cerrada y ante la situación que vivía, extrajo un revólver calibre 22, efectuando 2 disparos para defenderse. Con heridas en una pierna y en el abdomen, la víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud municipal, pero falleció poco después. En la sentencia, los magistrados indicaron que la participación del imputado nunca estuvo en duda, tal como lo adelantó en su alegato de apertura el abogado defensor doctor Raúl Ortiz. ¿Esto qué quiere decir? En la sentencia los magistrados indicaron que la participación del imputado nunca estuvo en duda. Nunca estuvo en duda que haya sido el autor
del homicidio. Pero ¿en qué circunstancias? Sin embargo, reconocieron que el imputado trató, aún cuando la agresión pasó de las palabras a los hechos, rehuir de la confrontación y retirarse del lugar. De acuerdo a las pericias psiquiátricas expuestas en el debate oral, el joven tuvo una perturbación de su conciencia y su accionar agresivo obedeció a una vivencia aterrorizante en donde estaba expuesto con riesgo de muerte. Para el tribunal, la situación encuadra dentro del llamado en doctrina penal error indirecto de prohibición. ¿Qué es esto? El error indirecto de prohibición comprende los casos en que el agente actúa bajo la falsa suposición de circunstancias que hacen a una situación objetiva de justificación, erróneamente denominada justificación putativa, toda vez que en realidad se trata de un supuesto de inculpabilidad. Más allá del pedido de 10 años y 8 meses de prisión solicitados por el fiscal Eduardo Amabet, los jueces integrantes del Tribunal Oral 4, repito, de Mar del Plata, doctores Gustavo Fisores, Jorge Peralta y Alfredo de Leonardis, absolvieron al imputado, al acusado, Carlos Alberto Hellera Vide, por resultar inculpable en razón de haber actuado bajo error invencible de prohibición. Como ustedes ven, este es un caso muy particular donde, lo dicen los propios jueces en la sentencia, no se tuvo duda de la participación en el hecho de la persona juzgada y de la comisión del delito tampoco, pero bajo ciertas circunstancias que hicieron que fuera absuelto. Este es un caso. Hay distintas situaciones en la legítima defensa. Hay 3 principios importantes de la legítima defensa del artículo 34 del Código Penal. Y lo hemos dicho al inicio del programa. Uno es una agresión ilegítima. Yo no, o usted o quien sea, no tengo derecho a ser agredido ilegítimamente. No tengo por qué soportar una agresión ilegítima. Por otra parte, la tercera condición es no haber provocación suficiente. Es decir, que si soy agredido no debo haber provocado la agresión. Y la tercera es la razonabilidad del medio empleado para impedir o detener esa agresión ilegítima. Y acá quiero hacer un punto y aclarar lo siguiente. En un trabajo brillante del doctor Jorge Leonardo Frank, el doctor Jorge Leonardo Frank es un catedrático del derecho y un súper especialista en legítima defensa. Porque esto también lo escuché días pasados en algún medio. La razonabilidad del medio empleado para impedir o detener la agresión ilegítima de la que se es objeto no necesariamente tiene que ser igual. El otro día escuchaba a algún abogado que decía: empleó un revólver y el otro también empleó un revólver. Empleó un cuchillo y el otro también empleó un cuchillo. No es así. No se habla de igualdad, se habla de proporcionalidad. Reitero, y lo dice el doctor Frank en ese trabajo tan enjundioso que se llama precisamente legítima defensa. No tiene que haber igualdad de medios, tiene que haber proporcionalidad. Y lo que caracteriza a la legítima defensa es el peligro inminente. El peligro inminente. Cuando cesa el peligro inminente, cesa la causa de justificación establecida por la ley y por la doctrina para la legítima defensa. Esto tiene que quedar claro. Caso práctico. Usted es amenazado o una persona es amenazada con un arma de fuego. Si utilizó otra arma y efectuó un disparo, si utilizó un arma impropia, un cuchillo, un destornillador, una piedra, un palo, cualquier objeto, y logró que cesara la agresión por parte del agresor,
cesó el peligro inminente. Entonces, si sigo actuando, si me sigo defendiendo, es lo que se conoce como el exceso en la legítima defensa, porque el peligro inminente cesó. Como también a veces el agredido se da a la fuga. Y hubo casos en que volvió para enfrentar al agresor. Y entonces, sobre esto también hay mucha jurisprudencia. Muchos jueces, muchos tribunales, entendieron que ya no había legítima defensa porque el peligro inminente había cesado. Y dándose o alejándose el agredido del lugar, de alguna manera neutralizó la agresión ilegítima de la que era víctima. Esto es un tema para letrados, esto es un tema para profesionales del derecho. Mis humildes y pocos conocimientos tratan de explicarle a usted, señora, a usted, señor, de qué estamos hablando cuando hablamos de legítima defensa. También existe lo que se llama la legítima defensa putativa, que es la legítima defensa de buena fe, la llaman algunos autores. Esto es que cuando creo que soy agredido y realmente no lo soy, y me defiendo y causo en el supuesto agresor o cometo respecto del supuesto agresor es un delito, eso sería la legítima defensa putativa. Y después está lo que se conoce como legítima defensa privilegiada. La legítima defensa privilegiada es cuando un extraño intrusa la vivienda, intrusa las dependencias habitadas de alguien para cometer un delito o por la razón que sea, y el morador de esa vivienda se defiende. Y aquí hay otro ingrediente importante que es lo que se conoce como nocturnidad. Nocturnidad. Cuando estamos hablando de nocturnidad, el daño que se le causa al agresor puede ser cualquiera, no importa el daño que se le cause. Pero cuando es de día, debe haber resistencia por parte de la agresión, y así lo dice muy claro el artículo 34 del Código Penal. Lamentablemente no estamos pudiendo conseguir la comunicación con el doctor Martín Ferrá, Mar del Plata, y esto no tengo ninguna duda que obedece a las condiciones climáticas que está viviendo Mar del Plata desde anoche, toda la madrugada y todo el día de hoy. Realmente es una pena no haber podido sacar la comunicación. Acabo de mandarle un mensaje por WhatsApp tampoco y no he tenido respuesta. Así es que evidentemente por alguna razón ni siquiera el doctor Ferrá ha visto los mensajes. Tal vez se haya interrumpido en Mar del Plata el servicio de internet, o en alguna zona tal vez. De todas maneras, queríamos conversar con el doctor Ferrá, que nos puntualizara algunos detalles respecto del tema de la legítima defensa, que, como les digo, ocupó y seguirá ocupando por mucho tiempo, todavía por mucho tiempo más, la prensa gráfica, televisiva y radial. Y hubiese sido interesante poner blanco sobre negro para estar debidamente informados por un profesional del derecho y de los quilates, obviamente, del doctor Martín Ferrá. De todas maneras, vamos a seguir adelante con el programa porque hay muchas cosas para hablar, Trataba de que no fuera un monólogo esto, como hacemos siempre, que tenemos uno o más invitados. Las condiciones son ajenas a nosotros, las circunstancias son imponderables y no las podemos manejar, obviamente. Hace horas, la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires dio declaraciones a un diario platense y que reproducen, es el diario El Día de la Plata, y tituló el diario El Día: la gobernadora Vidal dice que poner miles de policías no es seguridad, sino marketing. Está fechado hoy, 6 de septiembre.
la gobernadora María Eugenia Vidal advirtió que poner miles de policías y mostrar miles de patrulleros no es seguridad sino marketing, y consideró que terminar con el delito va a llevar tiempo, porque se necesita tecnología, equipamiento y la recapacitación del personal policial. Yo no le diría la verdad a la gente si le diera una fecha, pero le digo que el tema de la inseguridad va a ir mejorando de a poco. Con la inseguridad hubo tanto verso, tanta improvisación, tanto marketing. No vamos a hacer eso, no vamos a poner miles de policías formados y decir que eso es seguridad, o comprar 1000 patrulleros y mostrar que eso es seguridad, porque es mentira, eso no es seguridad, dice el Diario del Día, refiriéndose a una entrevista que le realizaron en Radio Mitre a la señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Afirmó que seguridad es tener inteligencia criminal, y aquí me voy a detener. Hace muchos años que venimos hablando de la inteligencia criminal en este país y que está desactivada desde hace muchos años. Y si la inteligencia, miren, en la inteligencia hay un lema importante, hay un principio, que quien tiene la información tiene el poder. Y esto lo hemos hablado muchas veces, con nuestros invitados, con mis comentarios. La inteligencia es hacer prevención. Y prevención quiere decir ver antes. Ver antes. Y si quien tiene la información tiene el poder, podemos tener una actitud proactiva, adelantarnos a los hechos, y no reactiva, actuar cuando el hecho está desencadenado. También les he dicho muchas veces, repitiendo y parafraseando lo dicho por el señor comisario general Mariano Luis Sabia, ex jefe de policía de Santa Fe, a quien hemos entrevistado varias veces. Sabia dice que el hecho esclarecido es el fracaso de la prevención. Y es absolutamente así, es absolutamente cierto. Adhiero y suscribo a las palabras del amigo comisario general Sabia. El hecho esclarecido es el fracaso de la prevención. Continuó diciendo la señora gobernadora, seguridad es tener inteligencia criminal que persiga a las bandas, es tener formación en serio, tecnología, escáneres que controlen los camiones en las rutas, policías que sepan cómo actuar y no chicos de 20 años que no pueden cuidarse ni a sí mismos. Obviamente, a través de estas declaraciones que todavía falta, la gobernadora se refiere sin duda a la gestión del gobierno anterior en la provincia de Buenos Aires, donde decían que se iban a tener 100.000 policías en la provincia de Buenos Aires y que en un año iba a haber 10.000 policías caminando las calles, lo que ellos más llamaban la policía local o la policía de proximidad, copiando el modelo español. Y cuando la gobernadora dice, y no chicos de 20 años que no pueden cuidarse ni a sí mismos, no es explícito. Supongo, quien les habla supone que se refiere a los jóvenes que integran las policías locales. Sí es cierto que la capacitación de este personal no ha sido la mejor. Sí es cierto que un policía no se capacita en 6 meses ni en un año. Sí, también es muy cierto. La capacitación hace muchos años que está abandonada, no es de ahora esto. Esto no es de ahora ni del gobierno anterior, es del anterior y del anterior y del anterior. Hace muchos años que venimos en la provincia de Buenos Aires con políticas erráticas de seguridad. Han pasado decenas de ministros, una decena o un poco más de gobernadores, y parece ser que no se encuentra el norte. En algunos casos porque no se quiere, tal vez, tendríamos que pensar, porque no se puede, y en algunos casos por soberbia, porque no se consulta. Hay mucho personal retirado de la policía de la provincia de Buenos Aires, muy valioso, con gran experiencia profesional, y que sepamos, muy pocas veces o nunca han sido consultados.
Sería interesante que con estas intenciones que está manifestando la señora gobernadora se pudiese abrir un diálogo con aquellos funcionarios retirados que han entregado 30 o 35 años de su vida a la tarea policial, que seguramente algo tendrán que para aportar, o por lo menos darle la oportunidad de que se expresen y podérselos escuchar. Continúa la señora gobernadora diciendo que seguirán reentrenando a la policía, que está mejorando lo básico, que es obvio, como por ejemplo que cada efectivo que esté en la calle tenga su chaleco. A fin de año, cada policía tendrá su chaleco, apuntó Vidal, y recordó que cada día cuando el policía vuelve a la comisaría antes de ir a su casa, tiene que dejar su chaleco para que lo use otro. Esto, en algunos casos puede ser, en otros no tanto. No está estandarizado en toda la provincia. Sí realmente hacen falta chalecos, hay algunos que están vencidos y otros que directamente faltan, porque el crecimiento de la cantidad de efectivos ha sido vertiginoso y no se pensó en dotarlos de los elementos mínimos, como por ejemplo agresivos químicos. El personal policial debería tener como provisión de dotación agresivos químicos. Se evitarían muchos incidentes graves en la calle, se evitaría uso de armas de fuego, se evitarían lesionados, se evitarían muertes, tanto para los agresores como para los policías que se defienden. Debería ser elemento de dotación el agresivo químico para el personal policial, convenientemente capacitados acerca de su uso, como con cualquier otro elemento que pueda resultar ofensivo en cuanto a la integridad física me refiero. Dice la gobernadora, es imperioso mejorar el sistema de comunicación que usa la policía, ya que modulando cualquier delincuente puede saber cómo se llama el policía que está hablando y dónde está. Y no solamente eso, sino lo que se va a hacer. Esto ya ha pasado en la fuerza. En una época, los equipos de radio que se importaron, que eran de una marca francesa, estaban encriptados. Las frecuencias, los canales, como se llaman en la jerga, estaban encriptados. No se podían escuchar. Obviamente que con los años no hubo inversión, se involucionó, y hoy es cierto, hoy cualquiera intercepta la frecuencia policial. Cualquiera. Esto es muy fácil. Cualquiera intercepta la frecuencia policial. Dice la gobernadora, no le pidamos a la policía lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. No le pidamos algo heroico, dijo, y reconoció que también, además de la falta de equipamiento, la policía necesita mejores salarios. Acá la gobernadora ha tocado un tema realmente serio, muy serio, muy serio. Qué casualidad que en la República Argentina, históricamente, los pilares de cualquier comunidad, como son la educación, la salud y la seguridad, quienes la ejercen siempre estuvieron mal pagos, siempre. Y esto tampoco es de ahora, esto es histórico. Esto se pierde en la noche de los tiempos de la sociedad argentina. Ojalá esto que dice la gobernadora no sea solamente una expresión de deseos y meras declaraciones periodísticas. El tiempo dirá si se cumple con lo que se está diciendo o no. Ojalá que así sea. Las próximas camadas de policías tendrán mejor equipamiento y mejores salarios. Y eso va a generar un círculo virtuoso de verdad. Se comprometió la gobernadora, dice la nota. Aquí hay un compromiso ya de la señora gobernadora. Y los compromisos se deben cumplir. Recordó que ya se resolvió el tema de los combustibles y que ya nadie puede decir que no tiene nafta para salir a la calle. Y reafirmó que para fin de año el 911 va a estar funcionando en toda la provincia. Solo funcionaba en una parte del conurbano y del interior de la provincia. Sobre el 911 también tenemos cosas para decir, porque lo escuchamos todos los días en la calle. Como refiriera hace un rato, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares,
llaman al 911 y personal que no está debidamente entrenado pregunta pavadas, haciendo perder tiempo y exigiéndole respuestas precisas, muchas veces a gente que le está siendo intrusada a la casa o que está viendo un asalto y que no, o la comisión de un delito, no necesariamente un asalto, que está viendo un ilícito. Y es gente que, como usted o como yo, hombre de a pie. A veces el operador o las operadoras del 911 realmente apuran al denunciante, apuran a la persona que a lo mejor está colaborando y no solucionando su problema, sino un problema de otro, que lo está viendo por la ventana o lo observa cuando pasó en el auto o cuando pasó caminando. No solamente es importante que el 911 se extienda a toda la provincia, sino que se capacite debidamente a los operadores. Porque en muchos casos no lo están. En muchos casos no lo están. Me han comentado que a veces preguntan marcas de coches o que de qué color tenían los pantalones o los zapatos. Sí, está bien. Hay alguna circunstancia que se debe tener en cuenta porque si se está haciendo un llamado, porque hay personas extrañas merodeando, lo mínimo es saber cuál es la contextura física, cómo está vestida, pero preguntarles a dónde van, como me han comentado, o el color de los zapatos. Usted me podrá decir el color del pullover, de la campera o del pantalón, color de los zapatos. Entonces, también sería necesario no solamente implementar el sistema del 911, sino capacitar debidamente al personal que atiende al 911. Seguramente, siempre la capacitación es buena, siempre es buena, es muy buena, y reactivarla y hacer una capacitación continua y permanente. Siguió diciendo la señora gobernadora, fue todo muy improvisado, muy chapucero, de parche y de corto plazo. Y la inseguridad no es un tema de corto plazo, es un tema que lleva tiempo. En este programa lo hemos dicho muchas veces. Y están los audios grabados. No porque la gobernadora diga esto en este momento. Hemos dicho muchas veces que en la gestión anterior y en otras, pero la gestión anterior, la que tenemos más cercana, se hacían barnices para la seguridad. Llenar de gente las calles con personal no debidamente capacitados y que a la postre ese personal era la primera víctima. Como bien lo dice la señora gobernadora, chicos de 20 años, que a la postre en algún caso resultaron tiro al blanco. En algún caso han sido desarmados. Han sido desarmados, pero sin violencia, de palabra. Hubo un hecho en La Plata donde un tipo les dijo que era un alto jefe policial y logró sustraerle las 4 pistolas al personal, las 4 pistolas de dotación que portaban en ese momento. Entonces, es evidente que hubo barniz y que en algunos casos se fue muy chapucero, de parche, electoralista, sin ninguna duda. Vidal agregó que su gobierno está dispuesto a elegir el camino más largo y más difícil, y no soluciones cortoplacistas que continúen profundizando el deterioro que tuvo la seguridad en los últimos 20 años. La gobernadora se mostró optimista y dijo que habrá ejemplos concretos respecto de algunas mejoras en el tema de seguridad en los últimos meses, como la baja de los secuestros, pero reconoció que datos generalizados todavía no hay. Realmente que la gobernadora reconozca que no hay datos generalizados, habla bien, habla muy bien. La baja de los secuestros tengo mis dudas, realmente tengo mis dudas. Ayer nomás hubo un hecho de secuestro express en la zona de Hurlingham. La víctima, un hombre joven que salía de su casa, fue tomado por 4 delincuentes. Después de rápidas tratativas, se arregló una suma con la familia y lo dejaron a este hombre joven en Aedo. Muchos casos hay de secuestros express en que las víctimas son amenazadas que no denuncien el secuestro, porque si no van a volver a ser secuestrados en serio o sus familiares. En todo esto tenemos que aplicar lo que se conoce como cifra negra del delito. Es decir, lo que se conoce en sociología como teoría del iceberg. El 10% emerge, el 90% está sumergido. Esto se aplica a toda la actividad delictiva, la cifra negra del delito. Lo que no se denuncia, por distintas razones no se denuncia. Por miedo, porque o en la policía o en la justicia no es
todo lo rápido que se debería hacer para quien está pasando un momento como ese. Inclusive esto es válido para los testigos. Usted haga un muestreo en la calle y pregúntele a 100 personas cuántos quieren salir testigos en un hecho donde se requieran testigos. El 99.99 le dice que no. Entonces, esto también es aplicable a aquellos que no denuncian, porque dicen, ¿para qué voy a perder tiempo? Hay un descreimiento muy importante. Días pasados decíamos de una estadística donde el 81% de la población, hecho por una encuestadora seria, por una consultora, descree de la justicia. El 81% descree de la justicia. Y así se descree de las instituciones, se descree de la policía, se descree de la docencia, se descree de la familia. Entonces, hemos llegado a un estado de cosas donde las palabras deben terminarse y empezar con los hechos. Los romanos decían, res non verba, hechos, no palabras. La gobernadora se comprometió. Obviamente que esto, y como bien lo dice la gobernadora, y no escapa al criterio de cada uno de nosotros, esto no se arregla en 7 meses, ni en 8 meses, ni en 1 año, ni 2, ni 3. Van a pasar unos cuantos años antes de que podamos vivir con una seguridad aceptable. Lamentablemente esto es así, es duro, pero tenemos que ser honestos y decir lo que pensamos y lo que vemos cotidianamente. Vamos a ir a la segunda y última pausa de esta hora de programa. Crónica y análisis, periódico online, periodismo independiente. Juan de Dios González, director. Email cia@cronicayanalysis.com.ar, www.cronicayanalysis.com.ar. Compresores Rosales, industria argentina. Fabricación y venta de compresores de aire a pistón, nuevos y usados, repuestos y accesorios. Sin cargo, un equipo en préstamo mientras reparamos el suyo. Monteagudo 378, Villa Lynch, Buenos Aires, Argentina. 4752-6559. Email info@compresoresrosales.com.ar, www.compresoresrosales.com.ar. Cochería La Biosma. Prestigio y calidad. Modernas salas velatorias. Atendemos 180 obras sociales. Coronel Mon y 1 de Mayo, San Martín, Buenos Aires, Argentina. Teléfonos 4755-2353 y 4755-1400. CH Electricidad. Mantenimiento y reparaciones eléctricas. Redes, instalaciones, porteros eléctricos, instalación de luminarias, hogar, comercio e industria. Nico, Congreso y Alvear, San Andrés, 15 53 76 84 67. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Seguimos en los 5 últimos minutos de programa. Se intentó llamar nuevamente a Mar del Plata. Es imposible conseguir la comunicación. Evidentemente debe haber algún problema con las líneas telefónicas, porque reitero, le he enviado mensajes de WhatsApp al doctor Ferrá, no me los ha contestado. Es probable que esta furiosa tormenta que se abatió sobre Mar del Plata haya perjudicado las comunicaciones, porque el doctor Ferrá, cada vez que lo hemos requerido, siempre ha cumplido. Inclusive ayer intercambiamos algunos mensajes recordando
la entrevista de hoy, el horario y ratificando los teléfonos. Así que evidentemente esta es una causa de fuerza mayor. La Corte declara constitucional requisar transporte público en búsqueda de drogas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó un fallo dictado por la Sala Segunda de la Cámara Federal de Casación Penal que había anulado un procedimiento realizado por personal sanitario y policial en la Ruta Nacional número 3, en el que se secuestró droga y en consecuencia había sobreseído al imputado. El caso se originó a partir de un procedimiento desarrollado en la Ruta Nacional número 3, cuando en la barrera fitosanitaria del kilómetro 714 al sur de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en un puesto de control sanitario se inspeccionó un vehículo de transporte de pasajeros de larga distancia y a su carga, con el fin de prevenir el traspaso de productos orgánicos hospederos de la mosca de los frutos hacia las zonas protegidas. Al realizar este control, el inspector sanitario, delante de un testigo, abrió una caja remitida como encomienda. En su interior se constató que además de una botella, revistas y golosinas, había un envoltorio compacto recubierto con cinta de embalar que tenía una inscripción de una marca comercial de una confitería y del que emanaba un fuerte olor. Ante tal situación, el oficial policial que se encontraba presente en el lugar procedió a abrir el envoltorio y corroboró que se trataba de 845,6 gramos de marihuana. Muy poco faltaba para el kilo. La Sala 3 de la Cámara Federal de la Casación Penal entendió que el procedimiento era nulo porque consideró inválido que en el marco de un control sanitario se abriera una encomienda postal sin intervención de la autoridad jurisdiccional que el Código Procesal Penal requiere para resguardar la inviolabilidad de la correspondencia. Además, sostuvo que la apertura del paquete donde se encontraba la droga se había realizado sin que se verificara el grado de sospecha y la situación de urgencia que la ley procesal requiere para que la policía pueda realizar esta medida sin previa orden. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de los jueces Lorenzetti, Hayton, de Nolasco y Maqueda, revocó el fallo. Para ello, el tribunal sostuvo que se había declarado la invalidez del procedimiento, soslayando la normativa específica en materia de sanidad agroalimentaria que facultaba expresamente a los funcionarios de la farrera fitosanitaria a inspeccionar todo vehículo, y particularmente lo que hace al transporte público de pasajeros, a revisar todo bulto, equipaje, contenedor, paquete o encomienda, ello como medida de prevención a evitar el traspaso de la plaga de la mosca de los frutos en las áreas protegidas. Evidentemente, este es un fallo que sienta jurisprudencia porque es de la Corte Suprema de la Nación Argentina. Y leo el título nuevamente. La Corte de la Nación declara constitucional requisar transporte público en búsqueda de drogas. Esto realmente es muy importante. Esto sienta jurisprudencia para el futuro, para casos similares. Por último, quiero decirles que hoy se conmemora el Día del Bombero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Un día como hoy, de 1887, hace 29 años, se creaba el Cuerpo de Bomberos de La Plata, integrándose así la primera dotación compuesta por 60 hombres elegidos entre los vigilantes de las comisarías seccionales, a cargo del capitán Pedro Bertón, antiguo funcionario policial, que se desempeñó como comandante de la partida policial que abatió a Juan Moreira en el partido de Lobos, aumentada al año siguiente a 2 compañías de 50 hombres cada una con sus respectivos oficiales y clases. Por eso, a todos los bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, estos ignotos y sacrificados bomberos y héroes que han
entregado su vida en cumplimiento del deber. Para los caídos, nuestro recuerdo y que descansen en paz. Para los que se encuentran en actividad, feliz día y cuídense mucho. Con todos ustedes nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, a las 4 de la tarde en FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Hasta entonces y muchas gracias. Evite los que les ofrecen gangas. Siempre hay doble intención.